Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que hayan iniciado una buena semana. Acá retomamos nuevamente las clases correspondientes a la unidad número uno. Vamos a trabajar, como ya lo venimos haciendo, las tres comisiones integradas. Marianela Pacheco y Silvina Belizán los vamos a acompañar en las clases teóricas, Anabela Meyer, Lucía Rodríguez y Genaro Rosso en las actividades prácticas de la materia, así que les damos la bienvenida nuevamente a esta segunda clase de la unidad número uno de neurociencias del aprendizaje. Vamos a abordar en este encuentro los siguientes contenidos que están vinculados a los campos disciplinares de las neurociencias y de la educación, los desafíos y las perspectivas que tienen por delante y de qué manera se vinculan los hallazgos y los conocimientos del desarrollo en el proceso y en el concepto del aprendizaje, cómo ha ido atravesando este concepto a lo largo del tiempo y de qué manera lo vamos a trabajar. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan conocer en la historia de las neurociencias y contextualizar el surgimiento como un campo multidisciplinar y que puedan comprender las relevancias que las neurociencias tienen en el campo educativo. Para eso la idea es actualizar sobre los conocimientos de las bases biológicas del desarrollo y del aprendizaje para justamente contar con las evidencias disponibles al momento y que ustedes puedan lograr, mediante las actividades prácticas que desarrollen, evidenciar la comprensión de los contenidos abordados. Para eso quiero que trabajemos en este encuadre de modalidad a distancia con la guía de trabajo semanal número 3, correspondiente a la clase teórica número 2, que se apoyen en la bibliografía obligatoria y complementaria que van a estar adjuntas en la semana correspondiente y que puedan visualizar estas clases teóricas asincrónicas para luego poder justamente dar respuesta y participación a las propuestas semanales de la parte práctica de la materia a cargo de cada uno de los docentes, ya sea Anabela, Lucía o Genaro, y participar en los foros habilitados. Si llegaran a surgir dudas o consultas acerca de la unidad número uno, que es con esta clase teórica, estaría finalizando, les pedimos que utilicen los foros para poder ir viendo dudas en la medida en que vayan surgiendo, teniendo en cuenta que seguramente estarán leyendo materiales. Para la siguiente clase hemos utilizado estas bibliografías que son las que tienen disponibles. Vamos a trabajar con la primer unidad de los documentos teóricos, los materiales didácticos disponibles de neurociencias del aprendizaje, de la página 45 a la 53, las páginas que nos habían quedado pendientes. Y vamos a trabajar también con el libro de Dale Shank de teorías del aprendizaje. Esta es una lectura que tal vez es un poquito más larga, pero es bastante amena. Y comencemos. Muy bien, bueno, tenemos dos campos de saberes que son sumamente interesantes, que comparten intereses comunes, comparten saberes específicos y de alguna manera se vinculan. Y en lo histórico de esta relación han surgido múltiples desafíos y, y perspectivas, ¿sí? Tenemos a la educación, que por un lado es eh, el entorno, por un lado tenemos a la educación, que se compone básicamente de los contextos y entornos institucionales mediante el cual suceden múltiples procesos de enseñanza-aprendizaje, en el cual hay una aplicación directa de metodologías instructivas en relación a que las personas, los futuros integrantes de la sociedad, adquieran determinados conocimientos que impliquen habilidades para la vida en sociedad. Y por otro lado tenemos el campo de las neurociencias con todas sus metodologías y sus enfoques para extraer conocimientos y principios funcionales de las dinámicas
que logran, mediante metodologías de investigación y sistematización de la información, poder comprender de qué manera se generan los aprendizajes. Entonces, de esta manera nos encontramos frente a dos campos de saber que podrían enriquecerse mutuamente, pero que en este recorrido hasta el momento han surgido varios desafíos en relación a cómo se han vinculado estos dos campos de saber. Hay algo muy significativo que gira en torno a la posibilidad de comprenderse, ¿sí? Y de entenderse, y es esta distancia entre lo aplicado y lo generado teóricamente, mejor dicho, la empiria llevada a resultados y a después poder pensarlo de forma aplicada en las cuestiones más concretas, más cotidianas, como lo es el ámbito educativo. Por lo cual, hay dos autores que son Ferreres y Abu Samra, son argentinos ellos dos. Ellos lo que mencionan es que hay desafíos, ¿sí? Que en todo este recorrido de esta relación, eh, una relación de doble vía entre lo que es la educación y las neurociencias, no ha sido necesariamente feliz, sino que ha estado impactada por estos desafíos, sobre todo por a veces concebirse determinadas eh, creencias en torno a lo que las neurociencias proponen y existe justamente como desafío esta posibilidad de entenderse entre estos campos de saber. Ni la neurociencia pretende ser una regla que se impone, ni que incluso reemplace al campo de saber de la educación, ni la educación se soporta, mejor dicho, soporta sus metodologías, ¿sí? Sus aplicaciones en en las evidencias disponibles en el campo de saber de las neurociencias. Por lo cual es complejo, ¿no? Porque sabemos que hay muchas metodologías, muchas políticas educativas que son bajadas sin una información adecuada, una evidencia necesaria como para poder tomar decisiones que impacten en el cotidiano y que justamente beneficien a la sociedad, porque en realidad ese es el sentido que tienen las neurociencias, que es poder generar conocimiento que sirva para mejorar la cotidianidad de las personas, la cotidianidad de la sociedad, de la vida en sociedad, ¿sí? Con lo cual, si quedan alejados estos campos de saberes, perdería de alguna forma el sentido, ¿sí? Y la dirección de las acciones que intentan tener este campo de saber justamente para que sean aprovechadas por la sociedad. Con lo cual hay que trabajar muchísimo en la posibilidad de que tanto los docentes como los neurocientíficos logren aproximarse, logren comprenderse, logren construir conjuntamente un lenguaje mediante el cual los neurocientíficos puedan pensar los problemas en función de las cotidianidades que se presentan en las instituciones educativas que habitan los educadores y que los educadores puedan también enriquecer sus prácticas educativas mediante la problematización de situaciones cotidianas que necesariamente tengan que ser llevadas al campo de la investigación justamente para poder tomar decisiones basadas en la evidencia. Para ello vamos a interiorizarnos acerca de este concepto que surge a partir de la circulación de eh, aseveraciones o de conceptos erróneos justamente que tienen la intención de alguna forma distorsionar, sesgar información justamente con otros fines que pueden ser comerciales o incluso argumentar en favor de la incorporación eh, del cerebro en las aulas, en las escuelas en general, ¿sí? El enfoque neurocientífico es un enfoque que no pretende sobreponerse ante ningún otro enfoque, simplemente es un enfoque que lo que plantea es la posibilidad de pensar los problemas de forma empírica para poder justamente tomar decisiones basadas en evidencia y
estos neuromitos que han circulado principalmente en los años 90, se trata de conceptos erróneos con intenciones comerciales o distorsión involuntaria de los hallazgos neurocientíficos para argumentar a favor de la incorporación de la investigación del cerebro en las aulas y las escuelas en general. Por ejemplo, en alguna época salió una teoría de un gran conocido que era Howard Gardner, y él proponía que existían distintos estilos de aprendizaje y que de esa manera tenía que uno clasificar. No lo proponía él, sino que él proponía que existían distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Que de acuerdo a perfiles, habían perfiles que procesaban mejor determinada información de determinado dominio y no de otro. Entonces, esto dio lugar a que, por ejemplo, se dijera o se afirmara que los estilos de aprendizaje son cruciales para enseñar de manera efectiva, lo cual es una aseveración que no tuvo evidencia realmente. Es una teoría que apareció, que circuló un montón, pero que no tenía evidencia real, empírica, que aseverara y que pudiera soportar esas afirmaciones, con lo cual es una teoría que en su momento fue muy emblemática, aportó mucha novedad, pero no estaba sostenida en evidencia disponible, por lo cual es un libro que se vendió un montón, pero que trajo, de alguna forma, contaminó, digamos, estas prácticas cotidianas en los ámbitos educativos sin necesariamente tener una evidencia realizada de forma formal y sobre todo más allá de lo formal, em, seria, ¿no? Como luego hay otros neuromitos muy conocidos acerca de, por ejemplo, esto de que la edad para aprender a leer es a partir de los 6 años. Hoy, por suerte, eso se ha modificado muchísimo. Ya las instrucciones en lo que es la escolarización en inicial ya empiezan a involucrar procesos que involucran y que favorecen la lectoescritura más temprana. eh, Después hay otros neuromitos que también se difundieron un montón. El siguiente, el segundo, que vemos que dice que solo se utiliza el 10% de nuestra capacidad cerebral, fue también otro gran neuromito que la realidad es que se realizó esa afirmación desde un lugar también que no tenía evidencia que soportara esa afirmación, lo cual se vendía en cursos para entrenar más del 10% del cerebro, que uno lo piensa ahora y tal vez no dimensiona, pero en el momento en el que esto estaba muy difundido y habían un montón de cursos orientados a ser comercializados justamente basados en ese otro 90% que quedaba por fuera de esta afirmación, bueno, justamente se trató de un neuromito que a otra persona la benefició comercialmente. Actualmente ya se sabe que los aprendizajes suceden a lo largo de la vida desde que nacemos hasta que nos morimos, con lo cual también es el neuromito de que con la edad se pierde la capacidad para aprender habilidades y conceptos nuevos es una aseveración que estuvo vinculada a lo que vamos a ver más adelante como los periodos sensibles, que son periodos en los que el sistema nervioso está más preparado para adquirir, para em, administrar y gestionar determinada información de determinado dominio. Pero es un momento en donde hay mayor sensibilidad justamente y en donde es una ventana específica, ¿sí? Que está determinada genéticamente y a la cual uno, si encima está expuesto en ese momento a esos estímulos, es como que los eh, asimila con mayor facilidad. Em, Hasta hace unos años se creía, digamos, que esa posibilidad de aprender no estaba, ¿sí? Ahora lo que se sabe es que
la posibilidad de aprender está a lo largo de toda la vida, pero en los periodos sensibles son periodos en donde uno está, en donde el sistema nervioso de cada persona está más predispuesto a recibir determinado tipo de estimulación y asimilarla con mejor impacto en las performances que den cuenta de sus aprendizajes. Luego también eh, otro neuromito posible de los que anduvieron circulando es que el ejercicio físico, las artes o el juego son elementos secundarios en la educación debido a su mínima incidencia en el aprendizaje. Esto vamos a observar que es una aseveración que no está basada en ninguna evidencia. Circuló un montón, de hecho se han tomado decisiones de disminuir cargas horarias eh, en, en las rutinas cotidianas de la formación académica de los niños, teniendo en cuenta esta aseveración, y realmente hoy en día, con las evidencias que hay disponibles, justamente vamos a ver cuáles son los componentes del aprendizaje que hacen que captemos la atención de las personas para poder justamente eh, generar un nuevo aprendizaje, captar su atención, generar un nuevo aprendizaje justamente a partir de una experiencia que afectivamente deje alguna huella y logre consolidarse justamente como aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son cruciales para enseñar de manera efectiva, como les decía, es otro neuromito que ya lo hemos mencionado anteriormente, y otros neuromitos es que el cerebro de los niños y de las niñas funcionan de manera diferente. Al día de hoy no hay evidencias eh, no hay evidencias que estén aceptadas por la comunidad eh, y unificadas, digamos, en criterio en relación a esta afirmación. Lo mismo que el hemisferio derecho es para la creatividad y el izquierdo es para la lógica. Esto es un neuromito que también fue muy fuerte en la década de los 90 y que también se vendieron un montón de cursos o se estimularon un montón de aprendizajes, o empezó a haber, digamos, como todo un movimiento en relación a, bueno, como tengo más desarrollado esta parte del cerebro por mis comportamientos, me falta desarrollar la otra, entonces empezaron las personas y la sociedad a tomar esta afirmación como un concepto al cual tenía que tomarlo y modificar sus rutinas y sus prácticas en la vida social, con lo cual, bueno, guarda porque todas estas afirmaciones implican e involucran modificaciones en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, el reconocimiento de los neuromitos para nosotros, quienes estamos trabajando desde el enfoque de las neurociencias, es sumamente importante, pero sumamente importante porque justamente muchas veces dificulta y sesga los conceptos que se tienen, las representaciones sociales que se tienen acerca de las neurociencias. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Esto a modo de justamente poder aplicar algo de lo que conocemos del aprendizaje. Les voy a pedir que saquen una hoja, no se asusten. La idea es que ustedes puedan armar una definición propia con los conocimientos que ustedes tienen, con el background, las experiencias, los conceptos que ya han trabajado previamente, seguramente con otros docentes, ustedes mismos como profesionales, y quiero que puedan definir, ¿sí? Conceptualizar qué es el aprendizaje. Les voy a dar un minutito como para que logren plasmarlo en una hoja. Le pido que hagan esta pausita, no adelanten el video, sino hagan el ejercicio de sacar una hoja y lograr definir aprendizaje. Les doy un minuto.
Vamos aproximando el minuto. Bien, con esa definición que realizaron, les voy a pedir por favor que la lean en voz alta ustedes. Traten de pensar en esa definición que dieron. Y vamos a continuar el trabajo de esta clase entonces para empezar a hablar de lo que es el desarrollo de una persona y comprenderlo justamente como un proceso dinámico, variable, único, continuo y flexible. Actualmente, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un fenómeno evolutivo de adquisición continua y progresiva de habilidades que están vinculadas a lo que es la adquisición del lenguaje, el desarrollo de la motricidad, la interacción social o la cognición social, como se conoce ahora también, el comportamiento, la conducta. Y como decíamos, es un proceso que es dinámico y continuo, ¿sí? Esta organización es progresiva, es compleja y justamente como involucra funciones cerebrales que se tienen que complementar, que acoplar de acuerdo a la información que sucede en el entorno, es que hay muchos factores que son influyentes en la forma en que estas funciones interactúan. Con lo cual vamos a tener que empezar a comprender que hay en el desarrollo conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, porque justamente hay algunas cuestiones que dependen del crecimiento y de la maduración en el desarrollo, y los factores que influyen en cómo interactúan todo este proceso con las funciones que involucra a lo largo de toda la vida, ¿sí? Es lo que va de alguna manera a garantizar la presencia de oportunidades de aprendizaje y la presencia también de desafíos, ¿sí? ¿Por qué planteo esto? Porque nosotros vamos a trabajar con personas, vamos a posicionarnos frente a otras personas con nuestras creencias, con nuestros conocimientos, con nuestros saberes, y nosotros también somos personas, con lo cual nosotros tenemos que entender también el desarrollo nuestro en lo que involucra la adquisición de nuestros conocimientos puestos al servicio de la atención de otras personas, sean niños, sean adultos, ¿sí? Sea cual fuera la población con la que trabajen, ¿sí? Tener en cuenta que estos aprendizajes, ustedes van a trabajar con personas observando de qué manera es el desempeño de sus aprendizajes y viendo qué de ese proceso está de alguna forma eh, acusando algún tipo de bandera roja al cual ustedes como profesionales deberán atender, pero también ustedes van a estar atravesados por sus aprendizajes, ¿sí? Con lo cual, vamos a pensar de qué manera estos factores genéticos, estos factores ambientales, teratógenos, nutricionales, van a impactar en la forma en que aprendemos el mundo. Y digo aprendemos justamente porque cuando cuando nacemos en determinados lugares, bajo determinadas condiciones, en determinada situación histórica, en determinada situación social, en determinada situación emocional, ¿sí? Vemos de alguna forma cómo a medida que vamos avanzando en lo que es el crecimiento y la maduración, podemos tener mayores oportunidades de aprendizaje en donde no necesariamente estos factores sean relevantes, pero en donde tal vez sí estos factores sean relevantes. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos distintos contextos educativos en los cuales vamos a tener impacto, ¿sí? En el trabajo como futuros psicopedagogos y psicopedagogas ustedes, en donde ustedes van a tener que observar no solamente el ambiente, el trabajo clínico en el uno a uno con la persona, sino de qué manera esa persona interactúa cotidianamente en distintos ambientes y cuáles son justamente los factores
que influyen en lo social y cómo esa persona resuelve en función de su perfil individual, ¿sí? Si hay factores genéticos que involucran la salud de la persona, y no me estoy refiriendo únicamente a que una persona en algún momento se resfríe o en algún momento, no, me estoy refiriendo a factores genéticos que de alguna manera ya sabemos que determinan o condicionan, no sé si determinan, perdón, ese no es un concepto apropiado, sino que condicionan, ¿sí? Encuadran la forma en que esa persona logre desarrollarse. Gracias a justamente la evidencia que hay disponible, hoy se sabe que hay factores teratogénicos en lo que es el desarrollo perinatal, en donde el feto desarrolla su sistema nervioso, esa vida embrionaria, se puede ver afectada por ejemplo, consumo de tabaco y de alcohol, eh, o asimismo las personas que tienen espina bífida se debe justamente a que durante el periodo perinatal hubo ausencia de lo que hoy conocemos como ácido fólico, con lo cual esa evidencia en favor de la sociedad, justamente cuando hoy un obstetra, un ginecólogo se entera de que alguien está por buscar concebir algún niño, niña, lo que le sugiere es la toma de ácido fólico en modo preventivo, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con los conocimientos y las evidencias que se han generado en función a lo que ya ha sucedido anteriormente. Lo mismo sucede en el periodo perinatal con lo que es la traslucencia, es un estudio que se realiza durante el periodo perinatal justamente para descartar algunas anomalías que pueden detectarse en ese momento del embarazo, justamente para trabajar de forma preventiva con la concepción con los padres. Otra de las cosas eh, que no es menor tampoco son los factores justamente genéticos que también determinan las posibilidades de desarrollar, ya sea durante, digamos, en la etapa perinatal, en el nacimiento o más adelante, determinadas condiciones genéticas que también pueden llegar a determinar determinados componentes o factores conductuales, atencionales, neurológicos, ¿sí? E incluso hoy ya se sabe que también lo afectivo está determinado genéticamente, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos toda esa información, usémosla. Usémosla en lo preventivo también, incluyendo el área específica del psicopedagogo. Cuando hablamos de factores ambientales, hablamos también de la cobertura de las necesidades básicas como lo es la alimentación, ni hablar de la accesibilidad a material, tanto en el ámbito educativo como en casa, ni hablar de el acceso a tecnologías que hoy en día la vida en sociedad demanda determinado desarrollo de habilidades que hacen a los aprendizajes necesarios justamente para poder de grandes tener la posibilidad, la oportunidad laboral de tener un trabajo remunerado acorde justamente a el desempeño en actividades que involucran el aprendizaje de esos dominios. Muy bien, esta página que les dejamos a continuación es una página que está bastante actualizada en Pediatric Journal Article. Es un journal, una revista científica bastante actualizada respecto a lo que es desarrollo, y lo que tiene de interesante es que es una página que ustedes pueden acceder y que pueden traducir automáticamente con las herramientas de Google. Lo pueden traducir automáticamente en el español para poder hacer un seguimiento acerca de los hitos del desarrollo que son esperables para la edad del niño, ¿sí? Sirven de alguna manera como una guía para saber cuándo tenemos que levantar
una bandera roja, en caso de ser necesario. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a mencionar justamente a las neurociencias y al aprendizaje, que es el nombre de esta materia, y que de alguna manera son dos campos de saber que son, el aprendizaje, digamos, está más ligado a lo que es el campo de lo educativo, porque justamente es el entorno y el contexto en el cual esto es más aplicado y cotidiano, pero de alguna manera justamente nos acercamos a cómo estos dos conceptos vienen a vincularse justamente porque tanto las neurociencias como como el concepto de aprendizaje se vincula en cómo se desarrolla la cognición en base a qué soportes neurobiológicos, de qué manera el sistema nervioso se involucra durante los procesos de aprendizaje, de qué manera se comunican las neuronas para poder percibir y para poder armar esos modelos internos de el mundo, esa representación interna del entorno que me rodea para poder justamente a partir del feedback poder restablecer, ajustar, actualizar la circuitería que hace que mis comportamientos sean de tal o cual forma, para justamente poder responder cada vez más ajustadamente, ¿sí? Y que mis aprendizajes necesariamente sean estables e involucren cambios en mi comportamiento, pero esos cambios en mi comportamiento en relación al contexto se van justamente a vincular también con este soporte neurobiológico que subyace en el sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, vamos a hablar del sistema nervioso, vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de los comportamientos, vamos a hablar justamente de las cualidades, ¿sí?, de estos comportamientos porque son los que cotidianamente se nos presentan. El aprendizaje involucra justamente estos cambios a nivel eh, microscópico de la estructura del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso se compone justamente por las neuronas que se comunican entre sí y la forma en que estas neuronas se comunican entre sí van robusteciendo circuitería, ¿sí? Y van extendiendo sus axones comunicándose unas zonas con las otras. Hoy en día se sabe que el sistema nervioso, nosotros hablamos del cerebro muchas veces, pero en realidad cuando hablamos del sistema nervioso no estamos nada más hablando del cerebro, sino que justamente estamos refiriéndonos a la orquesta del sistema nervioso, que incluye tanto al cerebro, a la médula espinal, a los nervios y a todos los sensores que hacen que el cuerpo logre funcionar como funciona, al organismo con toda su homeostasis y con todas sus facultades en relación a vincularse con el entorno en el cual lo rodea. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de los aprendizajes justamente que aparecen en el cotidiano de la vida y se acoplan a conocimientos que ya tenemos, pero también involucra justamente detectar en el entorno otro tipo de situaciones, experiencias que de alguna manera sacudan los conocimientos previos, ¿sí? Entonces, acá de alguna manera tenemos a un niño que va a la escuela cotidianamente, de lunes a viernes, en una jornada, con suerte de lunes a viernes, pero tenemos un conocimiento, ¿sí?, que parte de una rutina, de un hábito. Tenemos después abajo un niño que tiene juegos mediante el cual hace construcciones concretas y tenemos a otros niños que tienen relaciones familiares, ¿sí?, cotidianas, en donde están compartiendo de alguna forma experiencias significativas que también dejan aprendizajes porque están muy vinculadas a lo emocional, ¿no? Entonces, en estas otras imágenes que tenemos acá son imágenes
que tal vez rompen con lo que culturalmente, históricamente se aprende y involucra que esa circuitería, ¿sí?, se haga preguntas, detecte novedades, detecte cambios, se sorprenda, le llame la atención y justamente interpele las circuiterías que ya estaban robustas, ¿sí? Con lo cual, hoy, por ejemplo, no nos resultaría llamativo que una niña, en vez de querer ir a hacer un deporte como eh, deporte aeróbico o acrobacia, quiera en vez de hacer eso ir a aprender a jugar al fútbol, ¿sí? O le guste más ese deporte, lo elija más. A su vez, una niña que está con sus derechos vulnerados, estamos hablando de una niña que está a cargo de un hermanito menor, que está pidiendo en búsqueda de recursos para sobrevivir, como vemos en la imagen ahí también, esa niña también está aprendiendo. La diferencia entre esa niña y los niños que veíamos en otra situación es el contexto. Y el contexto también es determinante a la hora de pensar los aprendizajes. Por eso es importante que como psicopedagogos, como psicopedagogas, pensemos en de qué manera poder intervenir como profesionales en cómo modificamos esa circuitería o ese contexto, ¿sí? Hay veces que no vamos a poder solucionar cuestiones del contexto, pero sí creencias, sí pensamientos que giran en torno a ese entorno, valga la redundancia, para que esa niña, para que ese niño, para que esa persona logre ser, como le dicen, un diente de león, ¿no? Un diente de león le llaman a esos niños que en un contexto muy vulnerable logran ser muy resilientes, ¿sí? Logran captar información del entorno y capitalizarla justamente en aprendizaje. Lo mismo sucede con si en algún momento vemos a un padre cambiando un pañal. Seguramente en el entorno vamos a escuchar un montón de comentarios o vamos a ver un montón de comportamientos en torno a, ay, se ocupa de cambiar el pañal, como qué padrazo. Y tal vez si ven a una mamá cambiando un pañal, no va a adquirir esa categoría de madraza porque es una función que está asociada al rol materno. Pero a la percepción de la persona se está encontrando con que esa experiencia que está viviendo lo está interpelando en sus creencias previas y de alguna manera lo está invitando a preguntarse, che, ¿siempre los papás tienen que cambiar los pañales o no? No necesariamente la pregunta a veces aparece, pero ya el hecho de que le haya llamado la atención es un primer indicio de que algo está interpelando a nivel de circuitería y creencias, ¿no? Bueno, esos también son aprendizajes. Entonces, las neurociencias del aprendizaje, como mencionábamos recién, tienen la intención o los fundamentos de conocer qué pasa desde el nivel micro hasta el nivel macro a lo largo de los aprendizajes. Para eso vamos a posicionarnos y vamos a enriquecernos con conceptualizaciones que nos van a aportar estos dos grandes autores. Se trata de dos psicólogos, ambos son estadounidenses, de Dale Young, que se ha encargado de hacer un recorrido por las teorías del aprendizaje, valiéndose tanto de teorías específicas del aprendizaje como de conceptos del desarrollo y de evidencias empíricas basadas en el enfoque de las neurociencias y a Stanislas de Jaén. Él es un psicólogo que no es estadounidense, digo mal, él es francés, y él es un neurocientífico muy contemporáneo que viene de alguna forma eh, interpelando muchos conceptos y creencias en relación a el aprendizaje, al cómo aprendemos, al cómo percibimos, al cómo leemos, al cómo escribimos,
¿sí? ¿Cómo aprendemos? Entonces él lo que nos propone son 4 pilares del aprendizaje y él lo que hace es un recorrido de la evolución del cerebro de los seres humanos y lo que detecta es que hay funciones muy importantes que lo que hacen es hacer más eficiente al sistema nervioso en interacción con el entorno y que cualquier dificultad en alguno de estos pilares impacta en el desempeño y la funcionalidad de esa persona en el entorno. Con lo cual, propone que los 4 pilares del aprendizaje son la atención, que lo que hace es amplificar la información sobre la que nos concentramos, ¿sí? Es el estímulo novedoso dentro del contexto, lo que nos llama la atención, lo que capta eh, nuestra sensopercepción. El compromiso activo, ¿sí? Él dice que es un algoritmo que llamamos también curiosidad y que incita al cerebro a evaluar constantemente nuevas hipótesis, ¿sí? El compromiso activo es esa atención que nos activa a nivel sensoperceptivo y que hace que activa, digamos, ese lenguaje interno que es de alguna manera ese sostén de la curiosidad justamente que nos permite, mediante el lenguaje interno, armar nuevas hipótesis. Otro de los pilares que menciona de Hume es la revisión o el feedback a partir del error, que es esto de poder comparar estas predicciones, porque en realidad nosotros lo que hacemos son lecturas del mundo exterior. Entonces, lo que hacemos son comparar esas predicciones con la realidad y a partir de la evolución de las respuestas en el entorno, voy a ajustar ese algoritmo que me permite predecir para que en el futuro no me pase lo mismo, ¿sí? Y la consolidación, que esto ya implicaría e involucraría la función de la memoria, ¿sí? La consolidación lo que permite es automatizar determinada información relevante que seguramente en el futuro me vaya a servir para poder economizar el sistema y volver fluido eso que aprendimos. Y para esto vamos más adelante a retomar algunos aspectos significativos en relación a el sueño, que es un momento particular en el cual estos aprendizajes que tenemos a lo largo del día logran consolidarse mediante el sueño como fenómeno vital, como proceso vital que aporta la homeostasis en los mamíferos. Bien, también quien se metió con el aprendizaje es este psicólogo que ustedes van a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 van a poder encontrar justamente la definición de aprendizaje. Él lo que menciona es que el aprendizaje implica un cambio que perdura a lo largo del tiempo y que ocurre por medio de la experiencia, ¿sí? Esto implica construir y modificar el conocimiento que tenemos, como así también nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Y esto es un ciclo, un circuito en el cual cuando yo vuelvo a ese ciclo, ya estoy modificada, entendiendo que es un cambio que perdura a lo largo del tiempo. En el capítulo 1 van a poder justamente leer los precursores, acerca de los precursores de las teorías modernas del aprendizaje, más que nada poder diferenciar entre lo que es racionalismo y empirismo. No nos olvidemos que históricamente, como hemos visto en la clase anterior, la forma de concebir los conocimientos ha ido cambiando a lo largo del tiempo y el paradigma del racionalismo de alguna forma determina que la generación de evidencia parte de la experiencia y de la sistematización en la forma del método, de qué manera voy a abordar la generación de ese conocimiento a través de la sistematización. Van a ver de qué manera comienzan los estudios psicológicos del aprendizaje y de qué manera la psicología se acerca a la ciencia, de qué manera la teoría y la investigación del aprendizaje va sucediendo y cómo se relaciona el aprendizaje con la instrucción, que es esto que mencionábamos de
el campo educativo, ¿sí? Y va a haber un último ítem de los temas fundamentales para las teorías del aprendizaje. En el capítulo 2 van a ver lo que es neurociencias del aprendizaje y los contenidos que van a ver en este capítulo 2 son de alguna forma los que nos van a permitir pivotear para ingresar a la segunda unidad. Aquí van a poder ver la organización y estructura del sistema nervioso, van a ver de qué manera el sistema de procesamiento de información involucra la neurofisiología del aprendizaje, de qué manera se desarrolla el cerebro, la motivación y las emociones, la aplicación instruccionales con respecto a lo que es la relevancia de la investigación del cerebro, esto de poder tomar decisiones basadas en evidencia, y de qué manera justamente la investigación es relevante para las prácticas educativas, ¿sí? Entonces acá vamos a ver de qué manera puede nutrirse el campo educativo de los conocimientos generados a partir del método de investigación que propone el enfoque de las neurociencias. Recuerden, por favor, completar las lecturas obligatorias y participar de las actividades propuestas por el equipo de docentes para esta semana. Y recuerden que tienen los foros por cualquier duda, consulta o pregunta que llegara a surgir. Si necesitaran de algún encuentro virtual sincrónico, pueden proponerlo. De todos modos, hacia el final de la unidad 2 vamos a tener un encuentro sincrónico para despejar dudas y consultas que surjan de las lecturas y de las actividades que vayan realizando. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la semana siguiente dando inicio a esta segunda unidad que tenemos por delante. Que tengan buena semana, nos estamos encontrando en este espacio. Adiós.